Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. El tema del vídeo de hoy es sobre los ángeles, seres que nos ayudan en los momentos difíciles. Para abordar este tema, vamos a comenzar primeramente por una cuestión muy importante. ¿Qué son los ángeles? ¿Qué sabemos sobre ellos según los diferentes textos y escrituras sagradas de los diferentes pueblos? Porque si hablamos de ángeles, es algo que lo encontramos en culturas a través de toda la tierra, que en muchos casos los nombres van cambiando, hay variación en cuanto al entendimiento que se tiene sobre ellos, pero básicamente estamos hablando de lo mismo, de las mismas entidades en diferentes pueblos en diferentes épocas. Cuando hablamos de los ángeles, estamos hablando de otro tipo de creación. Se trata de energías que son seres invisibles, seres que operan en otros niveles y planos dimensionales diferentes a los nuestros, que se mueven entre universos incluso y que se rigen por un tiempo fuera del tiempo al que nosotros, en el que nosotros existimos, sino que ellos se pueden mover y desplazar a velocidades sorprendentes que nosotros como seres humanos todavía incluso no hemos llegado a descubrir. Por tanto, los ángeles son capaces de oscilar entre el mundo espiritual y el mundo físico, dígase a través de portales, a través de moviéndose entre diferentes dimensiones. Son capaces, les decía, de trasladarse a velocidades sorprendentes, y que encontramos relatos digamos, por ejemplo, en el texto bíblico, en los textos sumerios, por ejemplo, donde se habla del encuentro de los seres humanos con estos mensajeros de Dios, porque de ahí el término de que se le asocia como mensajeros. Recordemos que normalmente en castellano, por ejemplo, utilizamos la palabra ángel, que a su vez viene del latín angelos, que significa mensajero, y es aquel que es un emisario, un enviado de Dios. En los antiguos pueblos, dígase de los griegos, los romanos, se les llamaba a ellos los emisarios de los dioses, los mensajeros, en otras palabras, aquellos que se comunicaban con el ser humano para transmitir mensajes, revelaciones, textos sagrados, como fue el caso de las escrituras, como fue el caso de la Torá, como es el caso, lo tenemos en el Islam, con la revelación del Corán, que fue a través de un ángel, el ángel Gabriel. La revelación también del Nuevo Testamento, los cristianos creen que es una revelación que, por supuesto, sí, inspirado por Dios, pero siempre hay un ángel de intermediario ahí. Y encontramos a estos personajes a través de los diferentes textos, cumpliendo un papel clave e importante como representantes de Dios, ya que Dios no puede venir físicamente, pero sí envía a estos mensajeros como voceros suyos para que guíen a las personas, no solamente para que den mensajes, sino que en muchos casos como aquellos que guían a su pueblo. Encontramos el relato en el texto bíblico de ese ángel que guió a la nación, al pueblo hebreo, cuando salió de Egipto, y lo guió por todo el desierto, y el texto bíblico lo afirma. Se muestra también en el caso del siervo el ayudante de Moisés, Josué, cuando en una ocasión vio también a un ángel de Dios muy importante. Y así a través del tiempo, en las diferentes culturas, se muestra a los ángeles como protectores, como aquellos que Dios se encarga también para que cuiden a sus siervos en la tierra. Lo encontramos también, les decía, en la cultura islámica, como el ángel que en su momento también cuidó a los diferentes creyentes. En el Nuevo Testamento encontramos, en el caso de los cristianos, por ejemplo, el ángel que liberó a Pedro de la prisión, el ángel que vino a fortalecer a Jesús también la noche antes en Getsemaní. También hay muchos relatos similares de ángeles que también son cuidadores, protectores. Incluso en las creencias del judaísmo, cristianismo e islam en hoy en día es aceptado que todos tenemos lo que se llama un ángel de la guarda o un ser espiritual que nos protege. Usted llámelo como quiera, pero la idea es la misma, de que hay alguien en el mundo espiritual que nos está cuidando. Entonces esto es algo que lo tenemos a través de las tres grandes religiones, como estos seres que están ahí, que no los vemos, pero están pendientes de nosotros, que son fuerzas, energías que operan con una magnitud energética
de inteligencia superior a las nuestras, incluso porque tienen capacidades que no tenemos nosotros los seres humanos, y que por lo tanto nos pueden brindar ayuda en su momento, como encargados, donde cada ser humano, dicen los diferentes teólogos, tienen un ángel encargado para que les cuide y les ayude a través de toda su existencia. En cuanto a lo que sabemos de sus funciones, les decía que esto varía, porque puede ser que les asignen diferentes tareas. Encontramos, por ejemplo, relatos también de un ángel cuando el texto bíblico habla de que protegió al profeta Daniel cuando fue echado al foso de los leones, o el ángel que incluso también protegió a los 3 hebreos cuando fueron echados al horno ardiente. Y así hay muchísimos, pero muchísimos relatos de estos seres. Los ángeles son seres fijos. ¿Qué quiere decir esto? Que han sido creados con un propósito específico. O sea, si es un ángel que está destinado para una tarea en particular, esa es su única función. No tienen libre albedrío. Los seres humanos tenemos libre albedrío, escoger obedecer o desobedecer, pero los ángeles no. Los ángeles no tienen libre albedrío, sino que siempre son siervos firmes y leales a Dios. Ningún ángel se rebela contra Dios y forma una rebelión. Esas teologías aparecieron posteriormente, muchos años después, en el mundo cristiano. Pero ni en el mundo judío existe, ni en el mundo islámico existe, ni entre los primeros cristianos, que eran todos judíos, tampoco esa idea aparece. Sí encontramos una serie de comunidades místicas donde pues hay ciertas indicaciones parece ser que hubieron grupos que fueron desarrollando estas ideas, que por supuesto al final acabaron y pararon en el mundo cristiano con esta teología de la rebelión del Satán, etc. Pero son comunidades que de alguna forma esto se infiltró en las religiones, en este caso en el mundo cristiano, y llegó a ser aceptado. Y bueno, es algo curioso. Bueno, siempre hay personas que tienen sus opiniones aquí y allá, pero en términos generales, la mayoría aceptada, la enseñanza que encontramos es que los ángeles son siervos leales de Dios, que están ahí para servirle. Incluso el Satán está ahí para también servir a Dios. Si el Satán hiciera lo que le diese la gana, Dios no fuera todopoderoso, ni fuera realmente el gobernante ni del cielo ni de la tierra, como afirma el texto bíblico. Los profetas, Isaías y demás hablan claramente. Encontramos en el Corán lo mismo también. El gobernante de todo, de los cielos y de la tierra, es el creador. Y esto fue lo que le hizo Dios mostrar a Nabucodonosor. Recuerden, cuando Nabucodonosor pensaba que era rey sobre la tierra, Dios le mostró que Él es Señor del cielo y de la tierra. En el Corán hay una sura número 2, Al-Baqarah 255, que se llama Ayat al-Kursi, donde se muestra claramente la soberanía de Dios, el gobernante del cielo y de la tierra. Y les decía que en el mundo cristiano, en un primer momento, pues claramente no había esa creencia de ángeles que se revelan, nada de esto, sino más bien incluso en el texto del libro de Job nos encontramos al Satán como un ángel de Dios que simplemente va y se reúne con Dios y se reúne en las asambleas de los ángeles, etc. Y que, bueno, pues está a su servicio, porque al final el Satán está haciendo lo que Dios le permite que haga. Entonces, básicamente es el que se encarga de probar al ser humano. Pero cuando la persona tiene dificultades, entonces corre para Dios. Por tanto, la prueba que le puso el Satán fue algo que realmente lo ayudó, porque la prueba lo empujó a que se acercase a Dios. Por tanto, la función del Satán es muy importante en ayudar a los seres humanos a acercarse al Creador. Esto es un tema teológico un poco complicados. Ya yo he hablado de estos temas en otros vídeos. Estoy siendo un poco más de breve y generalizado con este tema de los ángeles, etc. Y también en el mundo islámico, la comprensión por ejemplo, el caso de Satán. Hay unos seres que se llaman jinns. No voy a entrar en esto para no crear confusión. Ángeles como tal son siervos de Dios, que son mensajeros, que cuidan de los siervos suyos en la tierra, los seres humanos. Pero también hay ángeles que ejecutan sentencia, que son ángeles de ejecución. Encontramos el texto bíblico de un ángel que dio muerte a 185,000 soldados asirios. Encontramos en el texto bíblico ángeles que pues engañaron a reyes, y lo encontramos en el texto de las crónicas, cuando en su momento pues así se registra. Encontramos en la religión también, en el mundo islámico, relatos de ángeles ayudando en las batallas. Entonces la idea es similar
a través de las tres grandes religiones monoteístas, que es pues el área de mi especialidad y lo que estamos explicando en este canal. En cuanto a esto, siempre también está lo que se debate teológicamente de aquellos que oran a los ángeles, y claro, esto se condena porque las oraciones siempre van dirigidas a Dios. Los ángeles no son los que tienen poder en sí. Los ángeles simplemente se les ha dado ese poder o autoridad por la fuente de todo, que es Dios. Entonces no se le debe pedir o agradecer a ese ángel en particular, sino al Creador. El ángel es como un intermediario, es como el profeta igual, que es un intermediario. Pero no se puede idolatrar al profeta, como han hecho muchas religiones que han idolatrado a los mensajeros. Y este no puede ser el caso. Al final son siervos, todos son siervos del Creador, del infinito. Y esto es importante también que se explique y cómo se ha aclarado teológicamente a través de las grandes religiones y las grandes culturas. Hasta aquí, de manera breve, sobre este tema de los ángeles, seres que nos ayudan y nos socorren en momentos difíciles. Les agradezco por su atención, les envío mis saludos, déjenme sus comentarios, no olvides suscribirse al canal y sin más, hasta un próximo encuentro.